tardes a todos. No le hagan mucho caso a las palabras que dice José Domingo, porque José Domingo es un amigo y los amigos, pues ya saben ustedes, exageran siempre que tienen ocasión, aprovechan, ¿no? De manera que, como decía aquel refrán, de dinero y santidad, la mitad de la mitad. Cuando José Domingo me llamó un día y me dice: oye, Trino, que te voy a decir una cosa, pero que no me puedes decir que no, ¿eh? Exactamente. Ya me dejó, ya sabía yo que no le podía decir que no. Ya lo sabía, porque José Domingo, todos ustedes lo conocen y saben que es pesado, ¿no? Es un martillo pilón, cuando machaca y cuando quiere una cosa, pom, pom, hasta que la consigue. De manera que iba a perder la batalla y le dije: por supuesto, sí, lo que tú quieras. Cuando me dijo de qué se trataba, entonces me alegré de no haber opuesto resistencia alguna, porque participar en un acto de homenaje al padre Méndez, tan querido para mí, pues era una satisfacción y un orgullo, de manera que le agradezco el detalle de haberme invitado. He hecho un guión de 4 o 5 puntos que lo he dejado por ahí para que se lo distribuyan por si quieren más o menos seguir por dónde voy, por dónde no voy, si me queda mucho. En cualquier caso, yo procuraré ser breve, pero si ustedes ven que me estoy alargando, pues lo tienen fácil, empiezan a toser, a moverse, el asiento y tal, y ya me daré yo cuenta de que algo pasa, ¿no? Y que debo de ir cortando. Muy bien, pues entonces, sin más preámbulos, quiero empezar a tener aquí mi chuletilla, para que no se me pase nada de lo que yo quisiera comentar. José Méndez nació en este pueblo de Méndez Rubio, en la calle Caballero, me ha dicho José Domingo, una vueltecita que hemos dado. Por ahí se iba a la calle Caballero. Nació en el año 1921, precisamente en la primavera, el día 21 de marzo. Se cumple ahora los 100 años que estamos haciendo precisamente este homenaje. Nació en la primavera y ahora me ha venido a la memoria que alguna vez nos contaba que por haber nacido el día 21, su madre, o lo he leído en algún sitio, no sé si la verdad, su madre le hizo como un estribillo, una especie de poesía que decía: hijo mío, has nacido en primavera y será la alegría de España entera, ¿no? Y que se lo comentaba con mucha frecuencia. Bien, pues en el niño José Méndez hay varias influencias. La primera, naturalmente, la de su propia familia, la de su familia directa. El padre Méndez nació en el seno de una familia normal, honrada, trabajadora, humilde, cristiana, como eran las familias de entonces, y fue, creo, el menor de 5 hijos. Fue el menor de los 5 hijos y por eso quizás, como siempre ocurre, pues el más mimado de la familia, lógicamente, ¿no? Allí, en esa casa, aprendió el padre Méndez, el niño Méndez todavía, naturalmente, pues recibió sus primeras enseñanzas, sus primeros ejemplos de vida también religiosa, de vida cristiana, ¿no? Pero no solamente fue su familia la que influyó en el padre Méndez, otra familia también de Méndez Rubio, muy querida para él, muy querida, hasta el punto de que lo apadrinaron cuando llegó a ser obispo, era la familia de un médico del pueblo, Miguel Guirado, que este museo lleva su nombre, efectivamente. Bien, allí parece que tenía cierta relación con uno de sus hijos, también llamado Miguel, relación y amistad que la conservó hasta el momento de fallecer. Y en esa familia, que el niño Méndez era acogido prácticamente como uno más, que comía muchas veces en esa casa, que jugaba en esa casa, que participaba en reuniones, pues en esa casa aprendió también otros valores humanos muy importantes. En esa familia se respiraba, se educaba en un compromiso social, se educaba en un espíritu solidario, y eso lo debió aprender también el niño Méndez.
buen ejemplo de ese espíritu que reinaría en esa casa es el hecho evidente, objetivo, de que dos miembros de esa casa han sido paladines y fundadores de empresas importantes, de instituciones que han venido a ayudar a los demás. Me refiero a uno de los hijos de don Miguel Guirado, José Luis, que dejó su profesión, creo, y montó una ONG, no sé si en Camboya o en Tanzania, luego la trasladó a Madagascar, abrió otra casa en Madagascar, me parece que en Brasil también, o en Latinoamérica, no sé, me equivocaré en algo, seguramente, pero aquí está Isabel, su hermana, me refiero a la ONG La Casa de Agua de Coco, ¿no? No podemos entretenernos en qué hace, qué no hace, pero busca, a través de la educación, sacar adelante a población sin recursos, ¿no? Fundamentalmente creo que es eso, aunque hace muchas otras cosas. El otro miembro de la familia, siento que esté aquí delante porque no le va a gustar que lo diga, pero Isabel, que también es amiga, me honro de ser su amigo también, pues también fundó otra ONG, fundó A Toda Vela, una asociación que en Almería tiene muchísima vigencia, mucha importancia y que ayuda a niños y jóvenes con una discapacidad intelectual y con necesidades especiales, los ayuda a superar eso en la medida de lo posible e incluso a buscarle una inclusión laboral si es posible, ¿no? De manera que estas cosas también las aprendería el padre Menderas, viviría, no digo yo que las mamaría allí, evidentemente, pero lo veía, seguramente lo veía. La tercera influencia que el padre Méndez tuvo siendo niño fue su propio párroco. Su párroco, don Antonio Moreno, era un sacerdote sencillo, pero un sacerdote bueno, un sacerdote muy religioso, muy querido en el pueblo, y el niño Méndez, que estaba muy apegado a la Iglesia y debió de aprender también mucho de su párroco. Bueno, tengo que decir, lo adelanto un poco, cuando una interrupción en sus estudios que por causa de la guerra, que lo comentaré ahora mismo, pues ayudó al párroco que estaba escondido por la persecución religiosa que tuvo lugar con la guerra, a llevar la comunión a los fieles que la solicitaban, ¿no? A llevar consuelo, de manera que ya despuntaba un poco el niño Méndez. Bien, no es casualidad, por consiguiente, que sintiera este niño su vocación sacerdotal. Él ya dijo en alguna ocasión que quería ser como don Antonio. Y bueno, cuando tenía 10 años, pues quiso y manifestó así a sus padres que quería ingresar en el seminario. No pudo ser de manera inmediata, no sabemos por qué, ni yo nunca se lo oí tampoco decir a él. A lo mejor Paco sabe las razones, pero a lo mejor podía ser razones económicas, es posible, ¿no? Que pudieran ser dificultades económicas las que retrasaran su ingreso en el seminario. De manera que en vez de ingresar con 10 años, como ingresaban la mayoría de los niños, pues él ingresó con 12 años. Sin embargo, aunque ingresó con 12 años, debía de ir muy bien preparado. En Bellerrubio, que siempre ha sido un pueblo importante, y ahora lo es, aunque con la pandemia esta, todo, hasta Almería, todo está muy triste, muy solo, pero Bellerrubio debió de ser un pueblo muy, muy importante, de tal manera que el obispado permitió que hubiese en Bellerrubio, como en otros pueblos, no solo en Bellerrubio, pero muy pocos, hubiese se llamaba preceptorías, era una especie de escuela que llevaba el párroco para aquellos muchachos que querían ir al seminario y los preparaban de alguna manera, luego tenían que rendir un examen cuando iban a Almería. Y pienso yo que quizás don Antonio preparó un poco al niño Méndez en sus estudios ante la imposibilidad de irse con 10 años al seminario. Pero llegó y fue llegar y romper, porque enseguida
se dieron cuenta sus educadores, sus profesores, de que era un niño especial, con una inteligencia brillante, hasta tal punto que le propusieron, y así fue, que durante el primer año, en vez de un año, hiciera 2. Y efectivamente así fue. Hizo 2 años, y puedo decir, he visto su expediente académico, todas las calificaciones, absolutamente todas, iba a decir en latín, meritísimos, que es el equivalente a matrícula de honor, un 10, en todas las asignaturas, un 10, ¿no? Bien, en 1936 estalló la guerra, ustedes saben perfectamente, y el seminario tuvo que cerrarse. El seminario se cerró y los seminaristas volvieron a sus pueblos, cada uno con su pueblo, y es el momento en el que digo que el padre Méndez, ya de seminarista, como su párroco estaba escondido, pues él era el que iba a llevar la comunión a la gente, el que iba a consolarlos, el que hacía determinado tipo de actos religiosos, en fin. Bien, cuando en el 39 termina la guerra, el seminario de Almería no está en condiciones de abrirse, porque allí había estado la UGT, se había instalado la Casa del Pueblo y, bueno, se había destrozado, el edificio estaba destrozado, había que hacer muchas obras y entonces se decidió que los seminaristas se fuesen a Granada, al seminario de Granada, mientras durasen las obras. Las obras terminaron en el 41 y los seminaristas volvieron a Almería, pero no todos. Méndez y algunos más se quedaron en Granada y terminaron sus estudios allí. Allí también Méndez brilló por su inteligencia, y eso que estaba nada menos que en la Facultad de Teología de los jesuitas en la Cartuja. El padre Aldama, un profesor de Cartuja, dijo de él que sin duda alguna era de los alumnos más ilustres, más inteligentes que habían pasado por la facultad. Lo cual, dicho por el padre Aldama, que tenía fama de hueso y ser una persona exigente y dura, pues eso realmente es una alabanza importante para aquel seminarista todavía. Después de terminar sus estudios, en el año 46, fue ordenado sacerdote, en el monasterio de las Puras en Almería, me parece que fue, y fue el 14 de abril de 1946, y luego a los pocos días dijo misa aquí en su pueblo, primera misa, con una concurrencia, parece ser, según me han contado a mí, verdaderamente masiva, de todo el pueblo prácticamente. Su primer destino fue el seminario como padre espiritual de los seminaristas. Precisamente de este puesto, de este cargo de padre espiritual, donde le ha venido el sobrenombre cariñoso siempre de padre Méndez, porque los mismos seminaristas le llamaban padre. Hay quien dice que posiblemente también sería porque al haber estudiado con los jesuitas, pues lo confundían, porque a los jesuitas siempre se le había dicho padre también, pero bueno, yo estoy casi convencido que la razón de ese apelativo cariñoso de padre Méndez venía desde sus tiempos de ser padre espiritual del seminario. Enseguida fue nombrado rector y ya estuvo en el seminario desde el año 46 hasta el 68, que fue nombrado obispo, más de 20 años. Quiere decir esto que más de 20 años supone que varias generaciones de sacerdotes estén, digamos, hechos un poco a su imagen y semejanza, ¿no? Y de alguna manera lleven su sello y, por supuesto, su reconocimiento y su agradecimiento. Bien, es verdad que para los seminaristas, en aquella época, el padre Méndez era algo distante, o nos parecía al menos que era algo distante, quizás porque tenía que ser autoritario, era muy celoso de mantener la disciplina, ¿no? No se andaba en eso con chiquitas, que todas las cosas había que cumplirlas a rajatabla, y eso nos hacía a los seminaristas, pues yo he sido seminarista, no os había dicho antes, ahora lo digo, pues hasta cierto temor, ¿no? Pero
pasado el tiempo, yo creo que todos hemos comprendido que es que le tocó jugar ese papel de director de un internado donde estábamos muchísimos cientos de niños y de jóvenes, cada uno de su padre y de su madre, uno más travieso, otro menos travieso, y que había que mantener un poco el orden, ¿no? Y bueno, allí se corrió la voz, en el seminario me acuerdo que se corrió la voz que no, es que el padre Méndez tiene una úlcera de estómago y eso le provoca mal humor y unos dolores terribles y por eso está siempre serio, ¿no? Bueno, sea lo que fuere, yo creo que el padre Méndez, pues no es que era distante, es que tenía que mantenerse distante, naturalmente, para salvar un poco las distancias entre niños y personas mayores. Bien, al mismo tiempo que desempeñaba esta labor en el seminario, el padre Méndez fue nombrado también capellán de la residencia sanitaria de la Virgen del Mar, la que en Almería conocemos y ustedes también seguro, como la Bola Azul, ¿no? Y allí entabló una relación muy estrecha con la clase médica, con los médicos, enfermeros, ¿no? Todos lo querían muchísimo, lo valoraban muchísimo, y eso lo catapultó un poco a la sociedad almeriense, le abrió las puertas de toda la sociedad almeriense, que empezó a valorar al padre Méndez de una manera realmente terrible, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez le acompañé yo a misas de una de San Pedro, y que se hicieron célebres, y es que no se cabía en la iglesia solo por oír hablar al padre Méndez, porque luego diremos cómo hablaba el padre Méndez, qué oratoria, qué capacidad para improvisar, algo verdaderamente increíble. Bien, en la residencia sanitaria hizo un papel importantísimo. Se le achacaba, como lo mismo que he dicho del seminario, que si tenía este carácter o no tenía este carácter, si era forzado o no. También hubo un tiempo en el que en Almería se empezó a decir que el padre Méndez es que se dedicaba solo a la clase acomodada, a la incipiente burguesía almeriense, a los médicos. Bueno, parecía que podía dar esa imagen, es verdad, pero es que había otro padre Méndez escondido, había otro padre Méndez que no se daba a conocer tanto. Un amigo que fue acólito de él en la Bola Azul durante bastante tiempo, me contó un día que todas las semanas, periódicamente, casi todas las semanas, hacía una colecta entre médicos, enfermeros, enfermadores, hacía una colecta. Y luego se iba con su acólito en el autobús a La Chanca, a los barrios más desfavorecidos de Almería, y repartía todo aquel dinero. Es verdad que hoy esta forma de hacer caridad no está bien vista, digamos, ¿no? Pero entonces era lo que se aconsejaba y lo que se hacía. Y el padre Méndez no le decía a nadie que hacía eso, ¿no? Solo lo sabía su acólito que lo acompañaba. Y yo lo he sabido después incluso, ¿no? Mucho después, ya habiendo fallecido incluso el padre Méndez. Bien, en 1968 pues surge la noticia en Almería que han hecho obispo al padre Méndez, que lo van a hacer obispo de Tarazona, una ciudad del norte. La noticia corrió como la pólvora por Almería. La Voz de Almería, o no sé, la Voz de Almería o el Yugo entonces, no sé, recuerdo yo, pues enseguida se hizo una entrevista, se hizo un panegírico del padre Méndez, todo el mundo lo saludaba, todo el mundo, para él aquello, él era tímido, el padre Méndez era tímido, ¿no? Y aquel bombo, aquella cosa le agobiaba bastante. Bien, se organizó la toma de posesión, la consagración en Tarazona, y aquello fue lo nunca visto. Nunca había ocurrido nada igual en Tarazona. Se desplazaron muchísima gente de Almería, muchísimos autocares. Ya se ha dicho aquí, en la presentación del acto, ¿no? Que salieron los autocares, no sabían ni a dónde iban, y con sus bocadillos y tal, y tardaron no sé cuánto tiempo, han dicho que tardaron. Bueno, pues se llenó Tarazona, aquello fue verdaderamente impresionante. Bien, Tarazona fue una etapa del padre Méndez muy corta, porque en el año 81 fue nombrado arzobispo de Pamplona.
y Tarazona lo sintió. Fue una sensación ambivalente la que tuvieron en el pueblo de Tarazona, en la ciudad de Tarazona. Por un lado, tristeza, porque se iba su obispo con el que se habían encariñado, porque su forma de hacer apostolado había roto con las formas anteriores, era mucho más cercano a la gente. Y ya digo, se había encariñado Tarazona con él y sintió, y le dio pena. Pero al mismo tiempo sentía alegría de ver que su obispo pues, era elevado a un puesto de mayor importancia, ¿no? De verdad que su paso por Tarazona, pues poco se puede decir, no se puede decir mucho, por supuesto, hizo muchas cosas allí, porque además le tocó la etapa posconciliar y tuvo que poner en marcha muchas cosas, pero no es el caso de que ahora nos entretengamos en eso, ¿no? Fue nombrado arzobispo de Pamplona y eso sí que fue una sorpresa. Bueno, quería comentar antes de se me ha olvidado, perdonad, como estamos en familia, creo que es que tengo una anécdota personal, tengo más de una, pero tengo una personal siendo obispo de Tarazona, en el año 69, me lo encontré yo en Madrid, en la calle San Bernardo. Naturalmente, él iba vestido de sacerdote, él no gustaba, ahora lo voy a decir también, no gustaba de los capisallos, los colorines del vestuario, de la vestimenta propia del obispo. Me lo encontré y me sugirió que por favor lo invitara a un vaso de leche, porque no llevaba una peseta. Él no llevaba una peseta en el bolsillo. Y era obispo ya, ¿no? Bueno, daba, por consiguiente, refuerzo a esto que he dicho, de que era un hombre, pues, desafecto de todo lo material. Nunca le importaron las cosas materiales, para nada, para nada. Murió pobre, vivió pobre y murió pobre. Bueno, aquí está en su familia, que lo puede saber. Hay obispos que se han enriquecido, poco, ciertamente, pero hay obispos que se han enriquecido. El padre Méndez no se enriqueció en absoluto, murió pobre, muy pobre. Bien, pues se nombra para Pamplona y aquello es una sorpresa a nivel nacional. A nivel nacional porque nadie se esperaba que se nombrase al padre Méndez arzobispo de Pamplona. Parecía que no era la persona indicada, porque Pamplona necesitaba, se decía, una persona más enérgica, más dura, con mucho más carácter, ¿no? Porque había muchos problemas en Pamplona. Y un hombre tan bondadoso como el padre Méndez no parecía que fuese la persona indicada. Bueno, el tiempo no le dio la razón a aquellos agoreros que decían que no era el indicado, porque en Pamplona hizo una labor interesantísima, muy importante y yo creo que bien hecha. Y no le faltaron los problemas, en absoluto. Nada más llegar, un encierro de sacerdotes en el Palacio Episcopal. A los 4 días, un encierro de jóvenes de Pamplona, encerrados para protestar por la muerte de Javier Verdejo en Almería, un chico que murió muy joven en un desgraciado accidente, o como quieran ustedes llamarlo, por la Guardia Civil, que era simpatizante de la joven Guardia Roja, y bueno, hay quienes hablan incluso de asesinato, pero bueno, el caso es que en toda España aquello fue muy comentado, hubo reacciones, manifestaciones, y en Pamplona se encerraron un montón de jóvenes también en el Palacio Episcopal. Y el padre Méndez, aunque ya era arzobispo, pero seguimos llamando padre Méndez, medió, porque el gobernador había avisado que todos esos jóvenes irían a prisión, y se les multaría, y el padre Méndez se ofreció a mediar porque él era partidario del diálogo, más que de otro tipo de acciones más radicales. Medió y consiguió garantías totales de que a esos jóvenes, si salían del Palacio Episcopal, no les pasaría nada. Pero se ve que algo debió sospechar el arzobispo, porque aunque el gobernador había dicho que saldrían libremente, él los acompañó en su salida.
como a la manera de escolta, para garantizar que evidentemente no les iba a pasar nada. Bueno, continuaron los problemas en Pamplona. Toda Navarra se sumó a una huelga general, porque en una fábrica de Pamplona, en Motor Ibérica, hubo una serie de protestas y manifestaciones y huelgas por unos despidos que se iban a hacer, y eso se extendió como una mancha de aceite por toda Navarra y hubo una huelga general, y los obreros de Motor Ibérica se encerraron en la catedral y la policía entró en la catedral y el arzobispo emitió un comunicado durísimo, enérgico y muy valiente, protestando por aquella intromisión de la policía en la catedral. Eso fue muy valorado también por el resto del episcopado español, que además estaba en un momento de mucha confusión. Eran los años ya del posfranquismo y, bueno, los problemas de tipo social, de tipo laboral, de tipo económico y de tipo religioso cundían por todas partes. Hubo por entonces una célebre homilía del obispo de Bilbao, el señor Añoveros, que levantó ampollas en muchísimos sectores de la población española y de la Iglesia, y Méndez supo estar también en su sitio, supo estar perfectamente en su sitio, dando una vez más ejemplo de su prudencia y de su inteligencia. Bien, tan duros fueron estos años que él mismo fue nombrado, me parece que fue en el 81, como tengo apuntado, lo puedo ver, ¿no? En el 78, perdón, en el 78 fue nombrado arzobispo de Granada. Esto para él fue un poco alivio, ciertamente, porque volvía a Granada, ciudad que él conocía bien, que tenía muchos amigos, donde había estudiado, y además Granada los recibió con los brazos abiertos. No faltaron tampoco los problemas en Granada. En Granada también tuvo muchos problemas. Asambleas de sacerdotes, secularizaciones muy numerosas. Quizás dos cosas fueron las más notables, por mencionar solo dos, que le hicieron sufrir. Una fue el incendio de la curia y del Palacio Episcopal. Parece que fue en el año 82 cuando se incendió, porque había daban, a los que conozcan Granada, la curia, el Palacio Episcopal da a la Plaza Vivarrambla, y en Vivarrambla había allí puestos de juguetería y de cosas y tal, y se incendió, y aquello prendió como la pólvora, y bueno, se incendió todo el palacio, fue un desastre, se perdieron muchas obras de arte, y aquello le hizo sufrir bastante al arzobispo. Tanto como eso, quizás fue el despido de dos profesores, el padre José María Castillo y el padre Estrada, de dos profesores de la Facultad de Cartuja, porque parecía que se apartaban un poco de la ortodoxia, digamos, romana, ¿no? Y no tuvo nada que ver el arzobispo en este despido de los profesores, pero también sufrió mucho, porque esto motivó huelgas de alumnos, esto motivó manifestaciones de sacerdotes, encierros de sacerdotes, ¿no? y le hizo sufrir también bastante a Méndez. No obstante, también tuvo en Granada algún momento de gran felicidad. Yo diría que tres momentos por señalar mínimamente algo. Entre estos momentos, quizá el más importante para él sería la visita del Papa, la visita del Papa Juan Pablo II, que se organizó en Granada y bueno, él la acometió con mucho entusiasmo. Para un arzobispo que llegue el Papa a su ciudad debe ser algo verdaderamente importantísimo, ¿no? Y bueno, los preparativos le llevaron mucho tiempo, puso mucha dedicación y mucho esfuerzo en esta preparación. Y hay una anécdota a reseñar en esta visita del Papa. En el polígono grande, en una extensión donde iba a recibir centenares de miles de personas allí, pues se le iba a dar la bienvenida al Papa. Y
Y parece ser que, bueno, cuando se habla entre personas de una categoría especial, ¿no? Supongamos que el presidente del gobierno o el obispo, el papa, ¿no? Pues parece que se aconseja que a los que vayan a intervenir que lleven las cosas escritas, ¿no? Y que se sepa antes lo que van a decir para que si hay que darle respuesta o algo se prepare también. Bien, el caso es que el arzobispo Méndez estaba dando la bienvenida al Papa y estaba hablando y llamando la atención de todo el mundo porque parecía que no tenía papeles, aunque tenía allí un mazo de papeles. Y de pronto vino una revolera de viento y se llevó todos los papeles. Fueron a recogerlo inmediatamente, los que estaban por allí, pero se dieron cuenta que estaban en blanco, absolutamente en blanco. Estaba hablando con absoluta espontaneidad, absoluta espontaneidad. Eso fue algo que a nadie se le hubiera ocurrido hacerlo, de ninguna de las maneras. Solo al padre Méndez era capaz de hacer eso, esa espontaneidad que tenía, esa capacidad para improvisar, que, bueno, aparte de que el contenido del discurso que le hizo dándole la bienvenida al Papa fue un contenido muy valiente, con un compromiso social muy valiente, que mereció luego pues el aplauso general, no solo de la prensa local, sino de la prensa nacional incluso, ¿no? El mismo rector de Granada le mandó una carta que se reproduce en uno de los libros que hay por ahí, diciendo que estaba asombrado de haber visto cómo había hablado sin papeles delante del Papa y las cosas que había dicho. Realmente en eso el padre Méndez era un maestro. Todavía no veo que se muevan ni que empiecen a toser ni nada, de manera que no sé si ir cortando ya. ¿Quiere agua? ¿Quiere agua? No, yo no quiero agua. De esta manera decía que había otras cosas que le reportaron felicidad también en Granada. Fue el hecho de poder celebrar sus bodas de oro episcopales y sus bodas de plata sacerdotales. En 1993 celebró sus bodas de oro, sus bodas de plata episcopales y en el 96 las de oro sacerdotales. Y bueno, creo que se saltaron las lágrimas en más de una ocasión en la celebración. Acudió gente de Tarazona, gente de Belén Rubio, de su pueblo, fue gente naturalmente de Almería, cantidad de obispos, ¿no? Y fue para él realmente un momento glorioso. Ese mismo año del 96 cumplía 75 años. Por eso, como había cantado misa con 25, eran los 50 años de su sacerdocio. Y presentó la renuncia obligada al Papa. Al cumplir 75 años, los obispos deben pedir la jubilación, la renuncia obligada. El Papa se lo concedió un año más tarde, en el año 97, y siguió viviendo donde vivía, en un piso asistido por una monja, las siervas del Evangelio, que ya venían acompañándolo desde su etapa de Tarazona, y allí vivió en ese piso, ayudando a quien pudo, hasta que los años, la enfermedad fue deteriorándolo poco a poco. Ya sus salidas se fueron haciendo cada vez con menos frecuencia. Le sobrevino un deterioro físico importante, también mental, un Alzheimer que avanzó muy rápido, junto con otras cosas, ¿no? Ya muy desvalido, ya se fue apagando, de manera que en el 2006, el Viernes Santo del 2006, falleció. Está enterrado, el funeral fue, para que vamos a contar también, el funeral fue algo verdaderamente masivo, de asistencia de sacerdotes, de obispos, de fieles, de personas conocidas, de familiares, y está enterrado en la Capilla de las Angustias de la Catedral de Granada. Y si ustedes tienen ocasión de ir alguna vez, podrán ver que es una lápida muy sencilla, como fue su vida, como quiso que fuera su vida, al menos. Una lápida donde pone solamente su nombre, el año de nacimiento, año de fallecimiento, y arzobispo de Granada,
una frase que le acompañó desde que fue sacerdote, una frase tomada de San Pablo que dice: sé a quién me he confiado. Una frase que va también en su escudo episcopal, que por cierto, él se resistía a tener escudo, pero bueno, el obispo tiene que tener escudo. Y si no, pues no acepta ser obispo, pero tiene que tenerlo, porque es así. Y bueno, pues luego cuando se resistió, digo, pero se le hizo el escudo. Y luego, cuando fue arzobispo, tenía derecho a modificarlo, añadiéndole más bolas. Ni se preocupó de eso, ni le ocupó ese asunto nunca, porque no le ocupaban estas cosas materiales. A este respecto hay también otra anécdota de él. Los obispos tienen que ir periódicamente, no sé si es cada 5 años, me parece, a Roma a visitar al Papa para darle cuenta de cómo está su diócesis, del estado general de la diócesis. Y bueno, estando en tal zona o estando en Pamplona, no sé, tuvo que hacer esta visita que se llama visita al Líbina, esta visita a Roma. Y bueno, pues el día estaba establecido, pues le acompañaba un sacerdote y quedaron para ir al Vaticano, y el sacerdote se dio cuenta de que no se diferenciaba de él en absoluto. Iba vestido igual que él, una sotana negra y una chaqueta de un manteo de fornero. Pero ¿cómo va usted así? ¿Cómo voy? Se creía que iba manchado, que iba... Pero bueno, es que tiene usted que ir vestido de obispo. Pues yo no me he traído nada. No se había llevado el vestuario típico, ni el solideo, ni nada. Entonces tuvieron que acudir a un monseñor, un obispo de Almería, que estaba entonces en Roma, monseñor Justo Bullón, creo que fue al que acudieron, para que le facilitara el vestuario oportuno para visitar al Papa, ¿no? Lo cual viene a demostrar esa sencillez a la que he querido referirme a lo largo de este tiempo. Almería le ha reconocido mucho al padre Méndez, lo hizo hijo adoptivo, tiene hoy una importante calle, un colegio también lleva su nombre, no sé si Pérez Rubio tiene también dedicado una calle o no, si lo tiene, enhorabuena, si no lo tiene, pues es el momento de empezar a reivindicarla. Y bueno, pues hasta aquí, perdonen si he sido un poquito pesado quizás en algún momento, he ido muy rápido, pero...